hoy en Estado Nacional. ¿Requiere Costa Rica reformar su mercado eléctrico? Cuando a mí me vienen con el cuentico los generadores privados de que es que queremos el proyecto de privatización del mercado eléctrico, ese de armonización. Algo que no busca el proyecto de ley es quebrar, cerrar o vender al Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Traerá esto rebajas o aumentos de tarifas? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, gracias por acompañarnos un domingo más aquí en Estado Nacional. Muchas gracias por su gentil compañía la mañana de los domingos. El Poder Ejecutivo propuso un proyecto de ley que busca la armonización del mercado eléctrico en Costa Rica. Este plantea reformas al modelo de organización, gestión y comercialización de ese mercado. Hoy, para analizar el tema, invitamos a Rubén Zamora, asesor legal de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET. Bienvenido, don Rubén. Recuérdenos a cuáles son esas empresas que usted representa. Sí, muchas gracias. CEDET es una cámara que está conformada por las empresas municipales y las empresas cooperativas de distribución de energía. En este caso son SPH y JASEC, Copelesca, Copeguanacaste, Copesantos y Copelfaro Ruiz, así como el consorcio de generación Coneléctricas. Ok, por eso es que es uno de los sectores que ha estado con una voz muy presente en toda esta discusión. También nos acompaña el día de hoy el señor Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, ACOPE. Don Mario, recuérdenos quiénes son las compañías que usted representa. Con todo gusto, doña Liliana, buenos días a toda la audiencia. Nosotros representamos al sector de energía eléctrica con capital privado y desarrollo de proyectos renovables que coloca esa energía en la red eléctrica nacional. ¿Aproximadamente cuántas empresas estamos Deben hablando? haber unas 25 o 30 empresas, más o menos. 25 o 30 empresas. Y complementa a nuestro panel del día de hoy el señor Salvador López, exdirector del Centro Nacional de Control de Electricidad y también es actualmente consultor técnico de mercados eléctricos. Buenos días, Salvador, qué gusto tenerlo con nosotros el día de hoy en Estado Nacional. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y realmente es un gusto de participar en este programa tan prestigioso. Bien, es que este es un tema que ha venido en discusión desde hace varios meses, pero sobre todo ahora en el periodo de extraordinarias, cuando el Poder Ejecutivo decidió que ese era el principal proyecto que iba a convocar, es decir, el único, a pesar de que hace pocos días de nuevo lo retrotrajo. Pero ¿de qué se trata un proyecto de armonización del mercado eléctrico nacional? Don Mario, tal vez comienzo con usted, que desde su punto de vista, si usted lo tuviera que plantear en forma muy sencilla para nuestros televidentes la mañana de los domingos, ¿cuál es la principal propuesta que para usted trae este proyecto de ley? Con mucho gusto, doña Liliana. Vea, en primera instancia, en 2 minutos, ¿por qué se ocupa? Primero, ya demostramos que el CEN es vulnerable. El CEN me refiere al sector eléctrico nacional, es vulnerable. Lo vimos con esta alerta de racionamiento. No significa que con una ley vaya a cambiar dramáticamente, pero un cambio de ley puede ayudar. Además de eso, el sistema eléctrico está lejos de asegurar las tarifas más bajas para el país. Menos del 20% de los proyectos que se han incorporado al sector eléctrico son bajo un esquema competitivo. Y además el sistema eléctrico está desafiado profundamente por la demanda. O sea, tenemos una demanda vegetativa que ha crecido ahora el 4% anual. Hace un par de años o 3 estaba creciendo al 1% anual. Es decir, aumentó varias veces ese nivel de intensidad de demanda. Eso es lo vegetativo. Hay otra demanda que es la demanda descarbonizada, que yo denomino. Eso significa que Costa Rica se comprometió a un plan de descarbonización de aquí al 2050 y eso significa más o menos duplicar la matriz al menos de aquí al 2050. Y además hay una demanda que yo denomino relocalizada, que son estas empresas que tienen la posibilidad de venir a Costa Rica a insertarse en el mercado de semiconductores. Y ellos quieren energía confiable, barata y ojalá renovable, que nuestra marca fabrica. Entonces, dentro de este esquema se plantea la ley de eléctrica del sistema nacional.
¿Cuál es el objetivo? Abrir a la competencia el espacio de generación. No se abre ni transmisión ni distribución, es generación lo que se abre. ¿Para qué? Para que se elijan los proyectos más baratos al sistema eléctrico nacional y así mejorar las tarifas. Ese es un elemento muy importante porque el modelo actual no asegura eso, excepto en un 20% o menos. Y eso ha dado en el pasado, como consecuencia, la construcción de proyectos que iban a costar X, se terminaron costando 2 o 3X, y eso lo puede ver uno fácilmente en los informes de la Contraloría General de la República. Y eso no debe volverse a repetir porque eso se traslada al usuario. Además, hay que darle una autonomía a lo que se llama el sistema de despacho, a lo que se denomina el OSOM, que es el organismo que se encarga del despacho y del mercado y de la operación, que actualmente pertenece al ICE, y eso en informes internacionales y también de la Contraloría se ha indicado que eso es ser juez y parte y eso no es adecuado. Por eso se requiere autonomía. Y un tercer elemento es una planificación de carácter nacional, porque el ICE hace planificación, pero es de carácter corporativo, es decir, es básicamente la que al ICE le parece importante, pero no incluye necesariamente otras agrupaciones como las distribuidoras. Entonces, eso no es óptimo y es necesario que esto sea nacional para que pueda optimizarse el sistema y pueda darse la atención más adecuada al usuario. Claro. Don Rubén, desde la perspectiva de los distribuidores, ¿cuál cree usted que es la principal propuesta de este proyecto de ley y la necesita el país? Vamos a ver, yo creo que lo importante es analizar qué es lo que dice el proyecto que tiene como objetivo en su exposición de motivos y qué es lo que realmente está planteando, que yo creo que ahí es donde hay, digamos, una contradicción, que no lo decimos solo nosotros, lo dijo también la Procuraduría General de la República y lo dijo también el órgano de la Asamblea Legislativa que hace los análisis de los proyectos de ley, servicios técnicos. ¿Qué es lo que sucede? La exposición de motivos del proyecto, y el mismo nombre dice, armonización del sistema eléctrico nacional. Es decir, que supuestamente viene a armonizar más de 10 leyes dispersas que tenemos. ¿Okay? Sin embargo, el proyecto no lo hace, porque de hecho solo está reformando un artículo de la ley de la ARECEP, a pesar de que está derogando tácitamente varios, y está derogando la ley 7200 de los privados. Pero está tocando todas las leyes, incluida la del ICE, incluida la de las empresas distribuidoras, y no lo está haciendo abiertamente, lo está haciendo a escondidas, lo que se llama una derogatoria tácita, y de ahí que tiene vicios de legalidad y de inconstitucionalidad, repito, como lo ha dicho Servicios Técnicos y lo ha dicho también, ¿cómo se llama la Procuraduría? Ahora, ¿Por qué dice usted que es a escondidas si es un proyecto, digamos, que se está discutiendo, que ha ido a consulta pública en la Asamblea? Vamos a ver, porque para nadie es un secreto que si vos haces un proyecto de ley y vos decís, proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional, y tiene un capítulo que dice, reforma la ley del ICE, se les va a pegar más. Entonces, por eso no lo dicen abiertamente, pero evidentemente la están reformando. O sea, usted lo que cree, lo que está diciendo aquí es que este no es un proyecto que reforma el sistema eléctrico, sino la ley del ICE. El proyecto sí reforma varias leyes y el sistema eléctrico nacional. Toca la ley del ICE, toca la ley nuestra, toca la ley de generadores privados, toca las leyes de concesiones, toca un montón de leyes, pero no lo dice abiertamente y lo tiene que decir abiertamente y es parte de lo que nosotros hemos dicho y también ha dicho la Procuraduría. No se pueden hacer reformas tácitas, tienen que ser abiertamente y no pasa nada. Yo creo que con transparencia debería decirse, este proyecto viene a reformar la ley del ICE porque ya no va a tener las mismas competencias. Incluso, como dijo Servicios Técnicos, viene a reformar el Tratado Marco Regional porque viene a modificar un artículo al cambiarle las competencias que en este momento tiene el ICE, el MINAE y la ARECEP. Entonces, esa es una primera parte. La otra parte es que dice que viene a bajar las tarifas. Y como decimos nosotros, lo dice la Procuraduría y lo han dicho muchos otros, eso hay que precisarlo bien porque con la apertura, no de generación, que fue lo que habló don Mario, sino la apertura de comercialización, ahí no le está bajando las tarifas a los hogares y a los comercios. Ahí solo le estaría bajando las tarifas a las grandes industrias que podrían ir como agentes de mercado a comprar directamente en un mercado mayorista. Y por eso en esa parte de comercialización nosotros nos hemos, opuesto. Entonces, al final dice, vamos a bajar las tarifas. Bueno, pero cuando ves el texto, solo está bajando las tarifas de unas pocas grandes empresas industriales y la de los usuarios comunes y silvestres, como todos nosotros, esa no las está bajando, sino que más bien hay peligro de que suban. Don Mario, antes de ir con don Salvador, ¿está usted de acuerdo con lo que plantea don Rubén, que solo baja la tarifa a los industriales y no a los residenciales? Dos elementos muy breves, doña Liliana. Uno es
que creo que lo que señala don Rubén en cuanto a que hay que hacer ajustes en la ley es algo que debemos trabajar en los procesos que se están abriendo para mejorar, digamos, la redacción. Y creo que todos estamos de acuerdo en que eso hay que mejorarlo, eliminar las reformas tácitas, hacerlas expresas y además de eso hacer una serie de derogatorias que hagan falta. Me parece que el proyecto sí viene a disminuir las tarifas porque le da un esquema competitivo al sector eléctrico que actualmente no tiene. Actualmente la decisión, como yo digo, es dactilar. Es el proyecto que decida hacer el ICE o las distribuidoras. Eso no es óptimo, doña Liliana. Lo óptimo es seleccionar el mejor proyecto para el usuario. En la parte de comercialización, yo creo que hay todavía una discusión muy interesante que dar, y es que la comercialización, cuando se da entre un productor y un gran consumidor, lo que hace es que organiza un contrato entre las partes, pero es necesario, y así lo establece la ley, que se paguen los peajes correspondientes. Es decir, no se pueden usar las líneas de las distribuidoras si no se pagan esos peajes. Entonces, los costos de esos peajes están asegurados para el distribuidor. La discusión se da en si elimina o no elimina, digámoslo así, energía que el distribuidor está atendiendo. Entonces, el punto es, ¿quién puede ser la competencia para el distribuidor? A mí me parece que en este aspecto la competencia para el distribuidor posiblemente lo va a hacer el ICE. Esa es mi lectura del proyecto de ley. Ahora, el punto es, ¿qué es lo mejor para el gran usuario? Porque tiene que competir nacional o internacionalmente. Entonces, es una discusión muy interesante que debemos dar. ¿Cuál es la afectación para las distribuidoras y para las posibilidades del ICE y para la atención del usuario? Hemos tenido la perspectiva de los productores, es decir, los generadores de electricidad, y de los distribuidores. Salvador López, exdirector del Centro Nacional de Electricidad, es decir, exfuncionario del ICE, ya no lo es ahora asesor de temas técnicos. Don Salvador, ¿necesita el país un proyecto de ley como este para armonizar el sistema eléctrico nacional? Bueno, primero que todo me parece que la pregunta es muy oportuna, digamos, la que usted hace. En este momento, para mí lo fundamental es entender que es necesario hacer una serie de reformas en la industria eléctrica de Costa Rica. Se requieren. Se requieren, y yo diría, tal vez algunas se han mencionado, pero fundamentalmente porque ha habido un cambio tecnológico muy grande que empodera mucho a los usuarios finales y también a los inversionistas privados para la generación de electricidad, y da muchas oportunidades al país para poder incrementar su matriz eléctrica. Eso es lo primero. Segundo lugar, a mí me parece que tenemos que entender que todos estos objetivos de cambio climático que se plantean en los grandes foros internacionales de Naciones Unidas de cambio climático, esto también tiene un gran impacto sobre toda la humanidad, digamos, se impulsan de manera muy, muy intensa, digamos, algunas fuentes de energía como es, por ejemplo, el solar, el eólico, también todo lo que es almacenamiento de baterías, y eso ya transforma también la matriz a la cual nosotros podemos aspirar en el futuro, porque las tecnologías que tenemos aquí de generación todas son plantas importadas y lo que han desarrollado a nivel tecnológico en el mundo, eso nos está impactando ahora también. Entonces es necesario eso, pero también a nivel interno tenemos algunas de las cosas que ya se han mencionado. Tenemos, por ejemplo, que hay una serie de leyes que se han ido haciendo parcialmente, y que, por ejemplo, nosotros partíamos de tener una sola empresa que hacía todo, y después se fue haciendo la SPH, la ASEC, se hicieron las cooperativas de eléctricas, los generadores privados, ahora con la 10.086, que es la ley 10.086 de recursos distribuidos que se aprobó en el año 2021, o que entró a regir en el año 2021, ahora tenemos también todo lo que son, todo el universo de los usuarios finales empoderados, y que pueden generar y pueden aportar también recursos excedentes a las redes, y también pueden hasta invertir para vender energía en las redes. Entonces todo eso hay que lograr incorporarlo, pero ¿cómo lo vamos a incorporar? Es una realidad distinta de la que existía cuando se plantearon. Cuando se planteó en el año 49 el ICE y otras. Entonces eso tenemos que hacerlo. Entonces es indispensable, y lo peor que se puede hacer en nuestro país para mí es no hacer nada. Ese es el peor escenario de todos, y lamentablemente el no ponernos de acuerdo nos está llevando a ese escenario. Eso comprometería la sostenibilidad. Pero para terminar la idea. Adelante, Salvador. Entonces a mí me parece que en este caso, digamos, ahora entonces nosotros nos enfrentamos hay que hacer
un cambio de ley. Definitivamente que hay que aprovechar el momento de que se está haciendo algún planteamiento y que hay una comisión de energía en la Asamblea Legislativa. Esa comisión de energía, bueno, ha aprobado y dictaminado un proyecto que modificó el que había enviado el Poder Ejecutivo y que, bueno, tiene una serie de elementos que no son convenientes, digamos, para nuestro modelo. ¿Cuáles son los principales? Yo diría que hay tres que son los más, como decir, cosas que no pueden pasar. Elementos, por ejemplo, uno, el que las empresas que hoy día tenemos, el ICE, las empresas distribuidoras como JASEC, SPH, las cooperativas, no pueden en este caso ser empresas que se pongan en peligro con un cambio en el modelo. Entonces, digamos, el cambio tiene que hacerse en el lado de la generación, pero no tiene que afectar toda lo que es la relación con los usuarios finales de parte de las distribuidoras. Las distribuidoras tienen que seguir teniendo las mismas condiciones actuales y ahí no debe haber modificaciones. Lo mismo que a nivel de transmisión, que el ICE ha sido monopólico en eso y que tiene que seguirlo haciendo. Pero en el campo y en este proyecto se introducen tres elementos que cambian eso radicalmente. Uno es que permiten a consumidores ya de gran tamaño de las distribuidoras poder ser agentes del mercado, y eso en este momento pone en riesgo algunas de las distribuidoras que tienen, digamos, unos grandes clientes que son determinantes en sus finanzas. Luego, el otro tema es que se pone también, se da la posibilidad de que algunos generadores, algunos grandes consumidores que tienen generación propia puedan también ser agentes. Entonces comienzan a salir y fugarse de las distribuidoras, y finalmente lo que se llama un autoconsumo virtual, que es que alguien pueda autogenerar, consumir en un lado y generar en otro lado, lo cual también genera una gran cantidad de problemas. Entonces, ese es uno. El otro es que al ICE no se le protege, y el ICE debe estar protegido de manera muy, muy determinante. ¿Por qué, Salvador? Porque alguien podría preguntarse, ¿por qué hay que proteger a una institución antes de pensar en proteger a los usuarios? Porque dice usted, habló de que las líneas de transmisión debería mantener el monopolio el ICE, y habla usted de proteger al ICE. ¿Por qué? Bueno, eso es muy importante. Esa pregunta es clave en todo lo que estamos viendo. Primero, el ICE ha sido una empresa en la cual descansa mucho del tema de solidaridad y de universalidad del servicio eléctrico de Costa Rica. Yo diría que al igual que las distribuidoras, o sea, que eso lo pongo todo en un solo grupo. Entonces, estas empresas, si nosotros en este momento le comenzamos a quitar los clientes que tienen de base, con los cuales se desarrolla toda su actividad económica, si además las plantas que ya se tienen, digamos, desarrolladas en nuestro país, que tuvieron un alto costo, no para el ICE, pensemos en el ICE como el representante de todos los costarricenses, entonces requieren estar, digamos, en operación para garantizarle no solo la estabilidad y a la seguridad del sistema eléctrico nacional, como son las grandes plantas que tiene, sino todas las plantas que tienen que repagarse. Entonces, bueno, también eso es una garantía de que esas plantas sean despachadas prioritariamente y que el mercado sea de lo que exista en el futuro, pero no de lo que ya hay de aquí para atrás, porque eso podría poner en riesgo a estas empresas. Hay otros elementos adicionales que podría mencionar más adelante. Podemos ver un poquito más adelante, pero Rubén, ¿querías cerrar? Yo creo que un punto, digamos, muy importante es el origen del proyecto. O sea, tal vez un problema de nacimiento que tiene el proyecto es que no viene del sector eléctrico. Es decir, este proyecto primero lo redacta el MINAE, ¿verdad? Hace una versión, entonces viene de la parte del Poder Ejecutivo, de la parte política, ¿verdad? De un órgano político. Luego las señoras diputadas de la subcomisión tratan de mejorar el proyecto y hacen esta nueva versión. Pero ninguna de esas dos versiones, ni el texto original ni el texto sustitutivo, han sido proyectos de ley que vengan del sector, llámese generación privada, llámese empresas distribuidoras, llámese el ICE. O sea, entonces al final del día no hace mucho sentido que un proyecto que viene a armonizar el propio sistema eléctrico nacional, a nosotros no nos toman en cuenta. En el año pero salió a consulta pública. Vamos a ver, lo que sucede es que desde que salió la primera versión del MINAE se hizo ver que estaba mal. Hubo una reunión en el MINAE donde dijeron, bueno, veamos a ver cuáles van a ser los cambios. Se empezó a exponer en esa reunión los actores del sector eléctrico, todos los cambios que habían que hacer. Supuestamente se iban a hacer varias mesas de trabajo en el MINAE, como las que estamos haciendo ahora en la Asamblea, y luego simplemente de parte del Viceministerio de Energía dijeron no se convocan más mesas de trabajo, el proyecto se queda como está. Luego vienen las diputadas, se los cambian, vienen todas las consultas, como usted dice, y todas las consultas son unánimes donde todos decimos... Porque vamos a ver, por ejemplo, en el caso de SEDET, nosotros mandamos una posición en noviembre donde lo primero que decimos son las 5 cosas con las que estamos de acuerdo.
Porque, o sea, nosotros no estamos en contra de que salga el proyecto, pero decimos, vea, estamos de acuerdo con estas 5 cosas, pero tiene estos 4 problemas muy graves, ¿ok? Y todo el mundo empieza a decir todos los problemas que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por dicha, gracias a Dios, pienso yo, en lugar de la cabezonada de seguir con el mismo proyecto que no iba para ningún lado y que creían que simplemente iba a pasar chorreado, ¿verdad? Porque supuestamente tenían los votos, gracias a Dios, siento yo, desde hace unos 4 o 6 semanas, se tomó el sentido común y se dijo, no, mejor hagamos unas mesas de trabajo para arreglar este proyecto. Ahí es donde dice usted que entró la consulta realmente técnica y un trabajo técnico donde haya un criterio técnico que alimente esta decisión o esta prioridad que tenía el Poder Ejecutivo de armonizar el mercado eléctrico nacional. Pero se debe un trabajo técnico. Sí, don Mario. Porque, digamos, vamos a ver, yo entiendo la explicación que da don Rubén, porque esto es un proceso, me parece a mí, un proceso de construcción. Pero hubo un trabajo técnico en el texto base, que fue el primero que se presentó, y un trabajo técnico en el texto sustitutivo. Incluso, desde mi perspectiva, la mayor parte del trabajo técnico del texto sustitutivo recayó en don Salvador López, que estuvo en esa, y él conoce muy bien el sistema eléctrico, y no solo local, el sistema eléctrico centroamericano por su experiencia de, no voy a decir cuántos años, Salva, pero mucho tiempo en el ICE y en el mercado. Lo que pasa es que las preocupaciones de Salva, yo coincido ampliamente con el tema de que lo que no puede hacerse no hacer nada. Ya ese tiempo ya lo rifamos, ya lo jugamos, ese tiempo ya nos pasó. No podemos darnos ese lujo porque vamos a aportar oportunidades muy grandes que nos van a reclamar nuestros hijos y nuestros nietos. Don Mario, este susto que tuvimos a nivel nacional con este anuncio, que ya después vamos a hablar de eso, un anuncio de que había una crisis energética, que venían apagones y que después no vinieron y no entendimos muy bien por qué fue. Pero lo que usted dice es que esas situaciones como esta las vamos a tener encima cada vez más si no se hace algo. No tanto eso, porque me parece que el tema de apagones no está relacionado con la estructura legal, aunque sí puede la estructura legal mejorar ese tema. El tema es los precios, la competitividad, las oportunidades. Y es que, por ejemplo, de lo que dijeron don Salvador y don Rubén, yo entiendo la preocupación, pero es que este proyecto no está cambiando ni el sistema de distribución ni el sistema de transmisión, no se tocan, ni tampoco la solidaridad. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico, digamos, tiene un esquema de solidaridad que está basado en tarifas y eso no se cambia en este proyecto de ley. Este proyecto de ley básicamente lo que hace es abrir el mercado a la generación y incluye grandes consumidores. Eso sí los incluye y creo que la discusión ahí todavía está en mesa de dibujo y se pueden hacer mejoras importantes para que las partes queden, digamos, satisfechas. Y aquí el punto es que no se le quiere perjudicar a una empresa o un grupo de empresas específicas, pero la dirección del proyecto tiene que ser en favor del usuario. Y la única forma es con un mercado competitivo, porque de lo contrario no hay manera de asegurar que los próximos proyectos van a ser los mejores para asegurar tarifas más bajas. Para hablar de eso ahora les voy a hacer unas preguntas bien específicas, pero antes de eso, a favor y en contra del proyecto de armonización del mercado eléctrico, hay diversas voces en el Congreso que lo defienden o atacan de la mano de varios argumentos. Veamos algunos de ellos. Y lo más importante de este proyecto de ley es que pone al usuario, que pone al consumidor en el centro del proyecto, en el centro de la toma de decisiones y no a las instituciones, que pareciera que es lo que muchos aquí buscan, porque se han levantado incluso a decir que no van a permitir que se toque X o Y institución, X o Y distribuidora, o que no van a permitir que las cooperativas pierdan clientes. Eso es simplemente miedo a la competencia. Cuando a mí me vienen con el cuentico los generadores privados de que es que queremos el proyecto de privatización del mercado eléctrico, ese de armonización, para que a través del mercado de subastas haya una competencia donde se bajen los precios. Compañeros, ustedes ya hoy operan a casi 3 centavos de dólar más caro que el ICE. Y sin los costos fijos que el ICE es más eficiente que los generadores privados hoy. El proyecto de ley no va a abaratarle las tarifas residenciales a nadie, compatriotas que nos escuchan. Según estimaciones, el país requiere de más de 3.000 millones de dólares para poder satisfacer la demanda eléctrica nacional. Ese dinero no lo tiene el ICE ni lo tendrá el Estado. Por eso urge la participación privada como inversores y participantes del sistema eléctrico nacional. Si algo nos tiene que convocar en el tema económico de este país es impulsar las reformas necesarias y urgentes para mejorar
mejorar nuestra matriz energética. Un proyecto de ley que busca desmantelar el modelo eléctrico de este país, beneficiando, así como se ve, a algunos grupos muy pequeños pero económicamente muy poderosos, y que podría hasta provocar que las tarifas eléctricas suban. Esa es la agenda prioritaria de Rodrigo Chávez. Entonces, por un lado se hace el enojado y el peleado con los Arias, pero por otro lado, el proyecto estrella, el que con más ahínco está empujando, beneficia nada más y nada menos que a esas mismas élites económicas. Algo que no busca el proyecto de ley es quebrar, cerrar o vender al Instituto Costarricense de Electricidad. Lo que algunos vivillos quieren con ese proyecto de ley es que les abran las puertas para enriquecer sus negocios de generación privada, que son más caros aunque todos paguemos tarifas más altas. Bien, como ven, hay puntos a favor y en contra en el Congreso. Por eso vamos a hacer una primera ronda de preguntas muy puntuales. De la forma más concreta les voy a pedir que me contesten. Comienzo con usted, don Rubén Zamora. ¿Privatiza o no el mercado eléctrico nacional este proyecto de ley? No lo privatiza porque en realidad, vean, en el mercado de generación existe hoy en día y hay 31 empresas privadas que ya generan electricidad. Entonces, en realidad, no es que haya una privatización del mercado de generación, y ese mercado siempre ha existido, pero ha dependido un poco del momento de la administración pública. Por ejemplo, a inicios de la década pasada, en el 2010, en el gobierno del 2010 al 2014, se tomó la decisión de impulsar más generación renovable. Entraron un montón de proyectos eólicos, por ejemplo, privados. Las cooperativas y las empresas municipales hicimos más proyectos hidroeléctricos, el ICE también. Crecimos 1000 megas en 10 años. O sea, que estamos hablando más de una tercera parte de lo que había en ese momento. Entonces, cuando hay voluntad política y con las mismas leyes que tenemos ahorita, se pudo lograr eso. Entonces, sí existe y ya existe un mercado privado. Este proyecto de ley lo que viene es a dinamizar ese proyecto de generación, digamos. Entonces, realmente no hay una privatización. Ok, dice usted que no. Salvador, ¿privatiza o no el proyecto? Bueno, a mí me parece que definitivamente no es una privatización. Tal vez aquí lo que se entiende por privatización es cuando usted tiene una empresa del Estado que la vende al sector privado. En este caso, digamos, las empresas del Estado todas permanecen cumpliendo las funciones que hacen y que han hecho históricamente, y lo que se hace es, digamos, hoy día tenemos una ley 7200, por ejemplo, para comprar energía. De hecho, ahora esos 420 megas que anunció el ICE que iba a adquirir, los va a adquirir de la generación privada, de los generadores privados. Entonces, realmente hay una participación hoy día que es a través de esa ley, lo cual es ya muy rígido y algo que no está a la altura también de abrir eso a otras actividades, como es los mismos generadores distribuidos, y hay otros sectores que podrían participar y hacer más competencia en esa actividad de comprarle a los generadores privados. Digamos, ya habría una participación más amplia privada y en el marco de un sistema mucho más competitivo, que fue, digamos, un poco el diseño que yo asesoré un poco en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, muchas de las cosas que yo propuse en la Asamblea, aprovecho para aclararlo, bueno, no fueron aceptadas, digamos, y se incorporaron una serie de cosas que hoy día más bien yo creo que se deben de ajustar para que ese proyecto corresponda con un proyecto que permita que esa actividad privada sea de una manera más dinámica, más eficiente y más competitiva. No las empresas del Estado, que todas permanecen dentro del Estado, y las que son, digamos, cooperativas siguen siendo cooperativas. La distribución, la idea es que no se toque. En este proyecto, contrario a lo que decía ahora también la diputada Daniela Rojas, sí hay, digamos, un grave perjuicio para las distribuidoras, porque sí se pone, digamos, en riesgo las empresas cuando usted su demanda se pueden salir, digamos, y ser atendidos por otros. Ahora más en el segundo bloque le voy a preguntar, Salvador, sobre eso. Don Mario, dice la diputada Guillén que este es un proyecto que privatiza el mercado eléctrico. ¿Cómo ve usted ese argumento? Eso no es cierto, doña Liliana. Eso es una falacia que no se sustenta en lo que indica el texto del proyecto de ley. No se privatiza porque la privatización, le acaba de explicar don Salvador López, es venta de activos públicos al sector privado, y eso no se está haciendo. Además de eso, tampoco es cierto que los proyectos privados son más caros que
que los proyectos públicos. El único informe independiente de la ARECEP con respecto a los costos de las plantas eléctricas, el único que existe en el 2021, no hay ningún otro de un organismo independiente, hay informes de otros actores de mercado, pero no de un organismo independiente, indica con claridad meridiana que el bloque de generación privada es el bloque más barato de todo el sector eléctrico. Entonces, tampoco es correcto lo que indica la diputada Guillén. Ahora, sin embargo, vi, don Mario, unas cifras que ella mencionó en el Congreso y que dice que están basadas en estadísticas del CENSE del año 2022, donde dice que el ICE inyectaba electricidad al mercado a 5.6 centavos de dólar por kilovatio. Ahora voy a precisar a cuál mercado, digamos, en cuál segmento. Los generadores privados a 8.5 centavos de dólares, cooperativas y distribuidoras a 10.2 centavos de dólares por kilovatio y la importación a 12 centavos de dólares. Entonces, ¿esas cifras son correctas sobre ese o no? tema, vea, en primer lugar, el CENSE es una unidad administrativa del ICE y el ICE puede tomar las decisiones con esa unidad que crea que son adecuadas. De hecho, el CENSE ya no existe. El CENSE, el ICE lo desapareció y creó una institución que se llama DOCSEDEN. Es otra organización. Bueno, es el mismo, pero con otro nombre. Bueno, digamos. y hace otras cosas. Ya no es de carácter nacional, sino que es de carácter corporativo, etcétera. Pero ese no es un informe independiente. Repito, el único informe independiente que existe, 2021, es de la ARECEP y dice lo que le indiqué y se lo puede enviar. Ahora, yo le digo una cosa, si eso fuera correcto, que no es correcto, pero si eso fuera correcto, que el ICE es tan barato, no hay ninguna preocupación para que vaya a participar en un mercado en competencia. Todo lo contrario, hay que darle el espacio en un mercado de competencia para que el ICE gane todos los proyectos que sean competitivos en favor del usuario. Es que eso es lo que hay que, digamos, lo que hay que evolucionar. Aclarar, vamos a hacer... Sin embargo, si yo no estoy de acuerdo... digamos, expresamente en hacer comparaciones tarifarias, ni las que hizo la ARECEP, que yo incluso hice muchas críticas a eso y las publicaron incluso a nivel nacional, ni tampoco que hablemos ahora de que se van a bajar tarifas con el proyecto ni nada de esto. No, el proyecto se requiere una transformación del modelo de nuestro país. Correcto. Y las plantas que tiene el ICE son plantas que dan respaldo, dan regulación, son plantas que tienen una serie de funciones muy importantes para el sistema y hay plantas que son de energía, de soporte de energía. Y digamos, en estos momentos no tiene ningún sentido ponernos a hablar de los números que los generadores privados venden hoy día, porque el ICE hace esas licitaciones y el ICE hace esos procesos de contratación de los generadores privados y digamos, cuando la ARECEP establece las tarifas, bueno, son las tarifas que se toman en cuenta para hacer esas contrataciones. Por eso es que se necesita algo mucho más flexible ahora. Se necesita un sistema de competencia que sea más efectivo para hacer esa compra y esa incorporación de la generación privada y que no estemos en esta situación que estamos discutiendo ahorita. Claro, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, que probablemente es lo que usted se esté preguntando, ¿a mí me va a bajar o va a subir la tarifa eléctrica? ¿A quiénes le subiría o bajaría la tarifa eléctrica si el proyecto se aprueba? Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias de temas para tratar aquí en la Mesa de Estado Nacional. Además, recuerden también el número de WhatsApp de Estado Nacional, 64241777. A lo largo del programa, usted puede compartir sus puntos de vista y sus opiniones de lo que están diciendo nuestros invitados ahí, a ese número, o también puede simplemente conectarse a través de ese código QR. Y también, si usted quisiera repasar el programa, también puede hacerlo a través del canal de WhatsApp de teletica.com. Ahí está abajo, usted lo ve, el código QR. Poquitos minutos después de que termine el programa ya va a estar cargado ahí y usted puede revisitarlo o compartirlo con otras personas si así lo desea. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy domingo que estamos hablando sobre los argumentos a favor y en contra de este proyecto de ley de armonización del mercado eléctrico nacional que el Poder Ejecutivo ha puesto como prioridad, bueno, o había puesto como prioridad porque de pronto lo retiró de la corriente legislativa. Don Rubén, ¿por qué lo retiró? Había dicho en este periodo de extraordinarias el presidente que ese era su único proyecto y de pronto lo retiró y puso otros. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, creo que es difícil contestar esa pregunta porque creo que todos nos la hicimos, ¿no? O sea, primero hubo una presión muy fuerte de decir, convocamos solo este proyecto, ¿verdad? Y entonces, claro, todos los que estamos en esto dijimos, caramba, ahora sí que... Era como obligar a que esto saliera. Sí, pero el día antes de la segunda mesa de trabajo más bien se desconvoca, ¿verdad? Y entonces ya todos nos quedamos un poco como, ¿qué va a pasar? Y la reacción natural fue preguntar, igual vamos a seguir con las mesas de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, de la Asamblea nos dijeron, no importa que lo hayas convocado al Poder Ejecutivo, vamos a seguir con las mesas de trabajo para seguir viendo los cambios que se necesitan para que el proyecto pueda salir bien, ¿verdad? Entonces... Salvador, ¿cuál es el estatus legislativo de eso? Porque entonces está desconvocado, es decir, la comisión no está conociéndolo oficialmente, pero sigue las mesas de trabajo. ¿Es válido lo que se está viendo en esas mesas de trabajo? Bueno, no, en este momento se puede decir que lo que estamos es en una convocatoria que hizo la presidenta de la comisión, doña Daniela Rojas, con el ánimo de buscar, digamos, diferentes opiniones y consensos sobre los artículos que están planteados en el texto que fue dictaminado. Sin embargo, mayoritariamente, ¿verdad? Pero en la medida en que estamos en las sesiones extraordinarias y el Poder Ejecutivo desconvocó este proyecto, el proyecto no puede tramitarse nada absolutamente. O sea que oficialmente en estos momentos es como si el proyecto no estuviera tramitándose. Esos son, digamos, avances que la comisión está haciendo, que de hecho incluso cuando estaba convocado doña Daniela ya había convocado a la primera sesión de discusión y diálogo para buscar consensos en algunas de las mociones que se presentaron, porque en este momento ya se presentaron las mociones al texto que fue dictaminado por la comisión en el plenario. Entonces ya en estos momentos hay 215 mociones que fueron presentadas y que deberían de ser conocidas por la comisión en el momento que comience a funcionar oficialmente nuevamente. Sí. Bueno, lo más importante para las personas que están en sus hogares. ¿Y a mí qué? Este proyecto de armonización, ¿a mí qué? ¿Me va a subir la electricidad? ¿Va a hacer que sea más barata? Don Mario, comienzo por usted. ¿Baja o sube las tarifas eléctricas? ¿Y para quiénes bajan o suben las tarifas eléctricas según lo que se plantea en el proyecto? Doña Liliana, esto hay que verlo en el corto, en mediano y largo plazo. O sea, cuando se apruebe el proyecto de ley, que esperamos que se apruebe con las reformas que se requiera, porque, como bien dijo don Salvador hace un rato, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Cuando se apruebe el proyecto de ley, se requiere todo un proceso para poder armonizar, y ahí sí, armonizar la ley, crearle reglamentos, crear las instituciones, entrenar a la gente, crear el mercado, ponerlo a funcionar. Y esto va a requerir varios años, como igual ha requerido en otras partes del mundo. Entonces, la idea es que se cree el mercado, que se haga competitivo y que eso resuelva los problemas de costos, especialmente generación del sistema eléctrico. O sea, usted está diciendo que de inmediato no va a pasar nada. De inmediato no va a pasar nada. ¿Baja o sube las tarifas con este proyecto de ley si se aprobara? ¿Para quiénes bajan y para quiénes suben si ese fuera el caso? Vamos a ver, a cómo está hoy, a cómo está hoy, sin los cambios que estamos pidiendo, este proyecto, al crear los agentes de mercado con el proyecto de ley y perder esos clientes grandes que tenemos las empresas distribuidoras que se van y dejan de aportar solidariamente a los costos fijos del sistema, eso significa que esos costos se trasladan al resto de usuarios, son los usuarios residenciales, las familias, son los comerciales y todas las industrias pequeñas y medianas, es decir, las pymes. Ellos tendrían un impacto porque habría un traslado. El tema del peaje de distribución que comentó don Mario no tiene nada que ver con los costos fijos del sistema de distribución. O sea, realmente la metodología hoy en día tarifaria de peaje de distribución no cubre eso. Entonces, por ejemplo, hay cooperativas como el caso Copelesca, que hicimos una estimación de los 5 clientes grandes que eventualmente se irían a comprar directamente en generación, ya no estarían en distribución. Entonces, sí están tocando distribución porque estos clientes dejan de ser de distribución y pasan directamente a comprar en un mercado mayorista de generación, una afectación de alrededor de 4.500 millones de colones al año. Entonces, eso tendría un impacto. Ahora bien, la parte de generación, que tal vez no la hablamos tanto, pero es porque creo que todos estamos de acuerdo, sí se necesita más generación. Se necesita más generación y se necesita la mayor cantidad de generación barata posible. Entonces, esa parte yo creo que sí es importante y en esa parte sí estamos de acuerdo. Se necesitan cambios, se necesita regularlo, pero todos los actores del sistema eléctrico nacional tenemos que hacer más generación porque lo que tenemos que crecer en los próximos años es un montón.
y está bien que sean a los precios más competitivos. Eso en el largo plazo, que creo que por ahí va don Mario, sí va a generar un beneficio para todos. Pero entonces la propuesta nuestra es, sí, generemos más generación barata para beneficiar al usuario en el largo plazo, pero no toquemos comercialización quitando a estos clientes, porque si no, lo que voy a hacer es en el corto plazo afectar a las familias y a las pymes. Salvador, ¿bajarán o subirán las tarifas? Porque diputadas, digamos, hay quienes dicen, le va a subir la tarifa a los residenciales. La diputada Rojas habla de competitividad y que bajarán las tarifas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, para mí definitivamente que si este proyecto, si el texto se queda como está hoy día en este momento, sí puede causar, tiene repercusiones muy negativas sobre los usuarios finales. ¿Qué tipo de repercusiones? En el sentido de que puede pasar esa migración de grandes usuarios a generadores directamente, y para esos podría haber algún beneficio, pero las distribuidoras y los usuarios residenciales o de menor consumo, entonces quedarían pagando costos que tienen ya, digamos, las distribuidoras más altos. Ahora, yo creo que aquí hay otro elemento muy importante, y es que debemos de tener presente que Costa Rica hoy día no tiene un modelo de planificación de largo plazo bien establecido. Se fue, al mismo tiempo que se fue el sistema, digamos, perdiendo un poco el sentido al haber muchas nuevas leyes que se hacían, y hay un montón de leyes posteriores, más empresas, y no una sola gran empresa que hacía todo y que tenía toda la responsabilidad. Entonces no quedó claramente establecido la planificación, quién la tiene, y el MINAE tampoco la ha asumido. Entonces se necesita que eso se fortalezca. Y lo mismo, un operador del sistema, ya son muchos los actores. Tiene que haber uno que sea el policía, que obligue a cumplir todas las reglas del mercado, del sistema eléctrico, a todas las empresas que hay, y el ICE no lo puede hacer porque es una de ellas. Entonces ya ese es juez y parte, y entonces tenemos ese gran problema. Y por otro lado también tenemos otro gran problema, que es con respecto hacia el futuro, desarrollar proyectos que sean más económicos, más baratos. Para hacerlo ya no podemos seguirlo haciendo por medio del ICE comprando, sino que debe ser en un mercado donde todo el mundo pueda participar, los privados, para que ofrezcan las mejores alternativas, y si vienen nuevas tecnologías, que esas tecnologías sustituyan a las que ya hay, que son más viejas o más costosas, y que hay cosas más nuevas. Toda esa dinámica tiene que incorporarse en el sistema, ¿verdad? Y a mí me parece que definitivamente que como está el proyecto no garantiza nada de eso, pero sí tenemos que pasar, y hay cosas en el proyecto que se pueden mejorar y que pueden lograr permitir que eso ocurra, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Pero yo entiendo eso, pero tengo una diferencia conceptual entre lo que dicen don Salvador y don Rubén, porque a mí me parece que cuando empieza el proyecto a trabajar, cuando arranque, cuando se pruebe, el espacio, digamos, que les preocupa a ellos, que es el de los grandes consumidores, puede que exista riesgo, no es que lo van a perder, pero puede que exista un riesgo de que lo pierda alguna distribuidora a partir de otra distribuidora o a partir del ICE, pero hay una redistribución, digamos, si alguien pierde, otro gana, desde el punto de vista de distribuidoras. Entonces me parece que esa diferenciación o ese aumento de tarifas va a implicar que para algunos ganan, para otros pierden, pero al final de cuentas hay que ver cuánto es la suma neta, porque no veo a ningún generador privado logrando una cuota de contratos con grandes consumidores, sino hasta que pasen muchos años, porque para eso se requiere estar listo y preparado para el mercado, y cuando arranquen, quienes van a estar listos y preparados para atender a los grandes consumidores van a ser solo las distribuidoras, el ICE y la CNFL. Entonces la competencia va a ser como entre ellas mismas. No, para nada. Al final siempre el sector privado es el más ágil, y además de eso, las plantas, de estas 31 plantas de generación privada, hay, me parece que unas 22 que ya tuvieron varios periodos de contratos previos. Entonces, en realidad sus costos, de acuerdo a ARECEP, van a andar dentro de 5.5 centavos y los 6.4 centavos. Entonces, al final del día, no hay forma de competir ahí. O sea, ¿y no quiere decir eso entonces que hay una ineficiencia en los distribuidores? No, porque al final del día lo que tenemos son clientes finales de distribución que efectivamente no se les vende la energía a 6 centavos, sino que se les vende a 10, 11, 12 centavos, porque ellos ayudan a pagar toda la red de distribución. Es decir, estos clientes de Copelesca, estos 5 clientes grandes que pagan 4.500 millones de colones al año en compras de energía, ellos ayudan a pagar también la red que llega ahí a Tablillas en la frontera con Nicaragua. Ayudan a pagar toda la red que llega a los chiles. Esa plata no se va estrictamente en comprar la energía para dársela a ellos. Ellos, igual que todos los usuarios en Costa Rica, ese es el modelo solidario, aportan una parte para todos los costos fijos.
¿Modelo solidario o ineficiencias de los distribuidores, don Mario? No, a mí me parece que lo que hay que revisar es la tarifa de distribución, porque la tarifa de distribución debería resolver los costos de distribución, así es como está establecido en la metodología de la ARECEP. Si lo que hay es una diferencia con la forma en que la ARECEP calcula esa valoración, entonces sí hay que ir a discutirlo al organismo regulador, pero no afectar el modelo, porque el modelo lo que importa es que tenga competitividad para que las tarifas en el mediano y largo plazo sean las mejores para el usuario final. Pero yo no creo que sea conveniente que Costa Rica ponga en riesgo las empresas que hoy día han garantizado eso. Para mí eso es lo esencial del proyecto. Podemos hacer, digamos, una apertura en esa parte de generación donde haya más competencia y que las distribuidoras tengan más opciones incluso de comprar, que puedan comprar a generadores privados o incluso al ICE mismo o a ellos mismos o entre ellas mismas. Pero no podemos arriesgar lo que está de la transmisión y la distribución hacia los usuarios. Yo pienso que eso es tal vez lo más importante de todo el desarrollo de nuestro modelo eléctrico nacional. Entonces, a mí me parece que no es necesario poner eso en riesgo y lo podemos lograr compatibilizar. ¿Y en esas mesas de trabajo hay acuerdo? ¿Cómo ha visto usted de que no se incluya eso? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo siento que en este momento esas mesas son todavía algo muy preliminar, que la presidenta, yo creo que con muy buena intención, doña Daniela, puso eso como una opción para comenzar a mejorar el proyecto o a dar opción para que el proyecto tenga más viabilidad. Pero yo no creo que la viabilidad se logre solamente con que haya un poco de discusión en una mesa donde no hay toma de decisiones. Entonces, eso es un tema. Bueno, a mí me parece que la intención de las mesas de trabajo, de lo que yo he recibido información y por la cual yo asisto, es para poder discutir cada uno de los artículos. ¿A ustedes qué le dijeron? ¿Por qué le retiró la presidencia de la República el proyecto? Ok, bueno, esa es como la pregunta previa, doña Lina, pero retomando el hilo. Bueno, creo que esa pregunta lo indicado es hacerse al Poder Ejecutivo. Le voy a decir cuál es mi perspectiva. A mí me parece que, primero, el proyecto se puso como único en la agenda para que se le pudiera lo que se denomina quemar el día 137, es decir, un procedimiento técnico de la Asamblea. Resuelto ese asunto, entonces yo no tengo una razón por la cual se retira el proyecto de ley, pero me parece que es que también el Poder Ejecutivo tiene una gran cantidad de otros objetivos dentro de la Asamblea que me imagino quiere seguir discutiendo y no solo estar en un objetivo único. Claro, eso es lo que pienso. Y ahora en las mesas de trabajo, que yo creo que es importante, a mí me parece que es importante porque yo puedo discutir con Salvador o con Rubén o con la gente que me parece que es muy valioso. Como conversamos aquí en Estado Nacional, ¿verdad? Y la verdad que son caballeros con los cuales uno puede conversar y eventualmente llegar a ese ajuste fino que dice don Salvador que hay que llegar para no afectar a ninguna empresa. Ese no es el objetivo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en sacar esto que dice Yo creo que Salvador? Se puede valorar sin ningún problema, pero la idea es no afectar, como bien dice Salvador. Pero entonces, ¿cuál es el procedimiento de las mesas que yo veo? Que discutiendo de esos artículos quizás se puedan facilitar la discusión de mociones que están en este momento pendientes, porque si eso se queda en la forma en que está, el proyecto se va a atrasar muchísimo en su discusión, que es algo que normalmente pasa en este país, en la Asamblea, y entonces no vamos a tener ningún producto final y volvemos a la tesis que muy bien esbozó don Salvador, y es que lo peor que puede pasar es que no pase nada, doña Lina. Ese lujo no se le puede dar al país. Hay una moción de doña Katia Rivera, la diputada Katia Rivera, que viene a corregir ese tema de comercialización. Lo limita realmente a los clientes que están actualmente comprando directamente en generación, que son los que están en TUD, comprar directamente en una subestación, no estás pasando por distribución, de hecho. Y esa moción vendría a arreglar eso, ¿no? Pero ahí es donde habrá que ver ya a la hora de la verdad en la Comisión de Energía, cuando el proyecto esté convocado, si realmente hay voluntad política de decir, ok, agarremos la moción de doña Katia Rivera y ¿cómo se llama? Corrijamos esto. Liliana, perdón, nada más que aquí hay que tener claro una cosa, que quienes toman las decisiones son las diputadas y diputados que hay en la comisión y en el plenario. Y en realidad nosotros aquí estamos porque, bueno, hemos asesorado y hemos dado algunas opiniones técnicas, y nos invitan, digamos, y nos han dado oportunidad de externar nuestros criterios. Pero ellas son
ellos son los que van a tomar las decisiones y hay mociones ahí que, como ahora Rubén acaba de mencionar muy bien, doña Katia tiene una serie de mociones que corrigen muchas de estas cosas. Por ejemplo, también hay otros diputados que tienen otros pensamientos. Habrá que ver también cuál es el pensamiento no solamente de los diputados y diputadas que están en la comisión, sino los que están en las fracciones, en el plenario. Entonces, pues, realmente esto yo creo que por ahí es que va a pasar el tema de la viabilidad de este proyecto y no tanto, digamos, por las opiniones más técnicas. Y con respecto a lo de haber retirado el proyecto, a mí me parece que definitivamente que el gobierno lo que hizo con esa acción para mí fue como dejar en una gran incertidumbre cuál es verdaderamente su posición, porque en este momento si lo retiró, no sabemos si es que le está dando prioridad también a otros temas de tipo político que se han manejado en la arena política nacional y que eso entonces está por encima de este proyecto, lo cual también es un tema que lo deja a uno con una gran preocupación. Pero yo no pienso de eso. Yo pienso que los gobiernos, y no es todos los gobiernos, manejan prioridades y tiempos según los claro, temas Mario, pero sí extraña que cuando llegaron y, digamos, inició, dijeron, este es el único proyecto, es el único que importa, y de pronto, sorpresivamente, sin explicar por qué, lo retrotrajeron. Sí, quizás lo que hace falta, doña Liliana, es una explicación, pero es comprensible que en un Poder Ejecutivo, durante el periodo de sesiones extraordinarias, tenga una agenda legislativa abundante, porque imagínense que se concentraría todo el trabajo en una sola comisión cuando hay 57 diputados. Me parece que es un tema lógico de política. Tenemos 5 minutos más para otro tema que es el que ha generado también un poquito de polémica con este proyecto de ley. Actualmente el ICE es el operador del sistema y del mercado. Administra un mercado eléctrico nacional grande. A través del Centro Nacional del Control de Energía, CENSE, que ya no se llama CENSE, se hizo otra entidad que se llama DOCSE, pero bueno, es el que tiene esa función. Y actualmente esa entidad está en el ICE. El proyecto de ley plantea quitarle esa función al ICE y pasarla al MINAE, creando un ente coordinador del Sistema Eléctrico Nacional que se llamaría ECOSEN. Salvador, ¿cómo ve esa propuesta de proyecto? Bueno, para mí ¿bueno o malo? No, para mí es una de las cosas positivas que tiene este proyecto. Correcto. Definitivamente ya desde hace muchos años, yo me acuerdo de las primeras veces en el año 2011, 2012, que tenía una serie de críticas muy fuertes de parte de las distribuidoras y de los generadores privados y de mismos usuarios finales y de la Contraloría General de la República, y hay también ahora después también con la OCDE una serie de observaciones sobre esos temas. Y efectivamente es necesario que Costa Rica tenga ya un ente, eso ya es una evolución natural. Yo no veo que esto es como quitarle al ICE la operación del sistema, sino que, digamos, el ICE ha sido una empresa para mí de lo máximo que ha tenido Costa Rica a nivel institucional y que hizo un servicio extraordinario, más allá de lo que se pensaba, de lo que se aspiraba, pero ya también la época, los cambios que se han venido dando obligan a una serie de transformaciones. Entonces, naturalmente, ese ente que desarrolló el ICE con una gran responsabilidad y una visión también de futuro, hoy día tiene que pasar a ser un ente independiente que comience a cumplir una función nacional. De hecho, desde el 1998, cuando se hizo la reorganización más grande que ha tenido el sector eléctrico, se crearon órganos que tenían competencias nacionales y por eso se le llamó al Centro Nacional de Control de Energía. Entonces, esa función nacional tiene que ahora pasar por una evolución natural de nuestro sistema a ser una entidad nacional independiente, autónoma. Rubén, hay quienes dicen si esto es pasar de lo técnico a lo político, al pasarlo al MINAE, ¿cómo lo ven ustedes? No, porque ya estamos casi cerrando. Perdón, no es al MINAE, ¿verdad? Porque eso es crear un ente autónomo e independiente y no al MINAE. Vamos a ver, aquí la clave es que no haya injerencia política, ¿verdad? Ni de los actores. El primer proyecto del MINAE lo que hacía era precisamente darle la injerencia al MINAE. El segundo proyecto de las señoras diputadas lo que hace es convertirla en una institución autónoma. Esto es muy necesario porque desgraciadamente en años recientes lo que hemos vivido es la influencia política sobre los funcionarios del ICE. Vean, la gente del ICE y los funcionarios del ICE no tienen la culpa. Es más, aquí hay uno, don Salvador, que estuvo ahí como 30 años, pero el CENSE no era lo mismo si el gobierno era el PAC o si el gobierno era Liberación, porque era totalmente distinto. Usted iba a conectar una planta que había construido y, por ejemplo, en el gobierno anterior hubo una planta que se construyó, que ya estaba lista para generar y estuvo pegada más de un año para que se conectara, perdiéndose la electricidad y pudiéndose generar.
Y al final, era el mismo Salvador que estaba 10 años antes. Entonces uno dice, bueno, ahí el gobierno del PAC y en los gobiernos de Liberación diferente. Eso no debería pasar. Los funcionarios del ICE no deberían estar de que si está el PAC, si está Liberación, si está la unidad, si está este. Claro, o sea, debería ser algo técnico independiente. La estructura de una institución autónoma yo creo que es buena. También se podría un órgano desconcentrado. Correcto. Pero definitivamente se necesita una independencia porque no podemos estar con esa jugadera de estar pensando, uy, ¿quién va a ganar en el 2026? Uy, ¿qué va a pasar con el ICE? Sí, tiene que estar no puede separado de eso. Se nos acaba el tiempo. Ya estamos llegando al final. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final sobre todo lo que tenemos en perspectiva de lo que va a pasar con este proyecto de ley. Sigue estando desconvocado, pero las mesas de trabajo siguen conversando. Don Mario Alvarado de ACOPE, voy a comenzar con usted. Gracias, doña Liliana. Vea, debemos seguir trabajando en el proyecto de ley. Yo espero que el Poder Ejecutivo lo convoque y lo convoque pronto para poder avanzar y poder que este proyecto de ley se convierta en ley de la República con los ajustes que vayamos acordando y especialmente que vayamos ilustrando a los señores y señoras diputadas. Y tiene que mantenerse por lo menos la columna vertebral del proyecto. ¿Y cuál es la columna vertebral del proyecto? Un mercado competitivo en generación, un ente operador del sistema autónomo y desconcentrado y que no pertenezca a ninguno de los actores del sector eléctrico y además de algo que no hemos hablado, pero que me parece muy importante, es una planificación nacional. ¿Por qué? Porque la planificación actualmente ni es vinculante, es corporativa y además de eso no alcanza a todos los actores del sector. Entonces es muy importante que esta planificación sea nacional para que pueda empatar con un proyecto de largo plazo en donde los bloques de energía que se liciten se lleguen a trabajar a través de subastas con los precios más baratos para el usuario. Muchas gracias, don Mario. Don Rubén, su reflexión final. Yo creo que el proyecto se puede corregir. En general, son básicamente dos cosas las que hay que corregir. Obviamente, todas las derogatorias tácitas que están haciendo tienen que hacerse en forma expresa para que realmente quede legal y constitucionalmente bien. Ese es el primer punto. Con lo de la independencia del operador del sistema, creo que todos estamos de acuerdo. Eso es cuestión de matices, si se quiere de una forma u otra y tal. Con la Junta Directiva así o así, pero creo que conceptualmente todos estamos de acuerdo. Que se necesita más generación, se necesita más generación. No hay tal sobrecapacidad instalada. Todos tenemos que hacer más plantas porque más bien no sabemos cómo vamos a hacer para llegar al 2030, 2035. O sea, realmente es un montón. Entonces, esa parte es súper importante. Yo creo que la otra parte que sí hay que corregir, aparte de lo de las derogatorias tácitas, es lo que decíamos de comercialización. Ahí hay una moción de la diputada doña Katia Rivera que me parece que funcionaría. Y yo creo que con esto ya se podría caminar. Ese sería el mensaje. Sí, se vuelve a convocar. Muchas gracias, don Rubén. Termino con usted, Salvador. Termino con usted, don Salvador. Yo creí que llegó a terminar. No, jamás. Bueno, no, para mí es fundamental que entendamos que hoy día la injerencia política que hay de cada gobierno sobre el ICE y sobre las decisiones del operador y la planificación están matando al ICE y a la industria eléctrica nacional, que es indispensable hacer cambios fundamentales ahí también por todos los cambios tecnológicos, todos los objetivos de cambio climático que tenemos. Hay una gran cantidad de elementos que se han modificado de lo que era nuestro país hace 70 años y lo que es ahora, y requerimos hacer urgentemente estos cambios. Sin embargo, el proyecto como está tiene una serie de deficiencias muy graves que no pueden aprobarse de esa manera. Entonces, definitivamente necesitamos hacer ese cambio. Creo que es indispensable por todo lo que hemos mencionado, pero también tenemos que lograr que de parte de los diputados y de las diputadas haya la disposición a entender estas necesidades y poder entonces proceder a aprobar un proyecto para que Costa Rica pueda seguir adelante en la industria eléctrica. Bien, es sin duda otro reto que pondrá a prueba las habilidades que tenemos como sociedad, representados en el Congreso, para ponernos de acuerdo en un tema que, como han dicho los invitados el día de hoy, es vital para el desarrollo futuro del país. Muchísimas gracias a nuestros invitados y también a ustedes en sus casas por acompañarnos. Le estaremos dando seguimiento a este tema para ver en qué termina el proyecto final. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos nuevamente el próximo domingo. Que tengan un muy bonito día.